Hola, buenas. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre los secretos del Order Flow Lake. Como vimos en la clase pasada que hablamos sobre Order Flow, también tocamos un poquitico por encimita el Order Flow Lake. Hoy lo vamos como a desglosar un poquito. Vamos a ver cómo están formados, qué nos determinan, qué información nos dan y cómo podemos usarlo. Ya que muchos conocemos la dirección del precio, pero pocos sabemos dónde o cómo entrar. Aquí en los secretos del Order Flow Lake van a ver exactamente eso que les acabo de decir. Primero vamos a tener que definir qué es un order flow leg. La definición es que un order flow leg es el movimiento direccional del precio estructurado por participantes institucionales, o sea, va a ser el movimiento del precio que va a estar formado por esas compras o ventas de las instituciones. Cuando las instituciones incorporan sus operaciones, van a formarse este tipo de movimiento desde un punto de origen hasta un objetivo específico de entrega. Es la huella de las órdenes institucionales en el mercado, revelando intención y dirección. Por tanto, vamos a usarlos como a nuestro favor, ya que nos va a dejar esa huella, nos va a decir cuándo las instituciones lograron hacer, crear esa estructura y a partir de dónde nosotros podemos utilizar esa estructura. Importancia nos permite identificar dónde están las posiciones de los grandes jugadores, las instituciones, los bancos, demás y demás. Lo que viene siendo la dirección institucional del mercado, zonas óptimas de entrada con alta probabilidad y el timing preciso para ejecutar operaciones. Para comenzar a entender un order flow leg, vamos a tener que determinar qué es el bias. Ya hemos hablado de esto. Va a ser la dirección general del mercado, la dirección institucional, hacia dónde se va a dirigir ese precio, ya sea alcista, bajista o lateral. Ya sabemos que cuando es alcista, pues las instituciones estarían comprando y buscando liquidez en zonas altas. Y cuando el precio es bajista, lo contrario. Cuando el precio se encuentra de manera lateral, significa que está oscilando entre rangos definidos sin dirección clara, acumulando o distribuyendo. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar cuando el bias es alcista o bajista, no queremos operar en este tipo de condiciones. El bias nos va a dar nosotros, como decía anteriormente, el movimiento nos va a decir hacia dónde se genera ese movimiento. Nos movemos siempre hacia un PDA, por ejemplo, un punto donde el precio quiere llegar a buscar liquidez o el precio necesita llegar para obtener valor. Por lo tanto, el bias va a determinar hacia dónde se dirige el precio. En segundo lugar, vamos a tener la narrativa del precio, que es lo que va a construir la historia, el desde dónde, ya que los PDA lo podemos utilizar de ambas cosas, de ambas formas. Desde dónde y hacia dónde va a construir esa historia. Responde a dos preguntas fundamentales. ¿Desde dónde se continúa ese movimiento? Como les decía, o sea, el bias nos va a decir, nos dirigimos hacia este PDA y la narrativa nos va a decir, nos dirigimos hacia ese PDA desde este PDA. O sea, el desde dónde, identificar el PDA, origen del cual las instituciones están operando, a partir de cuál las instituciones pueden generar ese movimiento. Este, mm, como les decía anteriormente, el PDA funciona como punto de impulso y como objetivo simultáneamente, creando la estructura narrativa del mercado. O sea, el PDA, por eso es muy importante, les dije en el video anterior, entender qué es un PDA y vamos a aprender cómo utilizarlo, porque tanto nos va a servir como el desde dónde como hacia dónde. Va a ser prácticamente todo, porque el precio se va a ir moviendo de PDA en PDA. Es muy importante saber identificar el PDA próximo, o sea, el PDA hacia el cual nos vamos a dirigir y aún más importante, desde dónde vamos a arrancar hacia ese PDA. Vamos a ver la estructura de un order flow leg. Vamos a ver que está formado por tres PDA principales. Por tanto, entre esos tres PDA es donde vamos a identificar el desde dónde y hacia dónde. En primer lugar tenemos el swing point, que sería normalmente dependiendo si es bajista o alcista, va a estar encima o debajo. Va a ser la parte final, la última defensa que va a tener ese leg. Va a ser a partir o el inicio de ese leg. Si es en caso de un leg alcista, un order flow leg alcista, vamos a tener un swing point que va a ser un swing low. ¿Por qué va a ser un punto de oscilación bajo? Porque va a ser un movimiento hacia arriba y lo contrario si es bajista. En segundo lugar vamos a tener un fair value gap, la zona de equilibrio donde el precio se movió rápidamente, dejando ineficiencia. El fair value gap nos va a dar que la presencia de esas instituciones, porque el precio se mueve tan velozmente, se mueve tan ineficientemente y nos deja esa pequeña parte de ineficiencia que el precio puede llegar a venir a rellenar. Y el área de valor razonable, el fair value area, que va a ser la zona de equilibrio donde instituciones acumulan posiciones. O sea, el precio también va a buscar, recuerde que el precio no se va a mover de acuerdo a dos cosas, o buscando valor o buscando liquidez.
y ahí tenemos ese valor. En el fair value gap tenemos valor, en el fair value area tenemos valor y en el swing point tenemos la liquidez. Si barremos esos dos puntos, vamos a venir a buscar la liquidez, que es lo último que nos queda. Y una vez barramos liquidez, lo más seguro es que vengamos a buscar ¿qué? Áreas de valor razonable. Entonces, probabilidades de un order flow leg. Vamos a tener dos tipos de flow leg, baja probabilidad y alta probabilidad. Obviamente nos vamos a enfocar solamente en los de alta probabilidad. Si vemos que un order flow leg es de baja probabilidad, no lo operamos. ¿Cómo determinamos esto? Las características. Alta probabilidad para un order flow leg. Los tres PDA están claramente definidos y alineados. Vamos a tener los tres PDA que dijimos anteriormente. El bias es un direccional y fuerte, o sea, solo tenemos si tenemos una dirección alcista, un bias alcista, en una alta temporalidad, necesitamos que estén ese alineamiento de las temporalidades, no podemos operar en contra de ese bias. Por eso decimos confluencia con temporalidades superiores. Necesitamos el fair value presente, como decía, y una narrativa clara y coherente. Resultado, mayor confianza en la ejecución y precio que respeta las zonas defensivas. O sea, ahorita vamos a ver, porque son tres zonas defensivas. Esos tres PDA que vimos anteriormente son representados por tres zonas defensivas, ahorita las vamos a ver, y por supuesto un order flow de baja probabilidad va a tener lo contrario de esta ausencia de fair value gap, conflicto con el bias, ese PDA débil con poco definido, narrativa confusa, demás y demás. Ahora, muy importante las temporalidades, ¿por qué? Porque nos va a dar la claridad del contexto de la narrativa, desde dónde y hacia dónde nos vamos a dirigir. Normalmente utilizo mensual, semanal, diaria e incluso H4 para determinar ese contexto, ese bias, esa estructura general, ese movimiento que nos va a permitir a nosotros ver nuestro objetivo y desde dónde vamos a partir hacia ese objetivo. Y en las temporalidades menores vamos a buscar lo que viene siendo ya un patrón de entrada. Recuerden, muy importante, la ciencia de las velas o candle science, que va a determinar que una vela a nivel mensual puede ser y puede determinar un order flow leg a nivel semanal y así sucesivamente. Por eso se llama la ciencia de las velas. Una solita vela en una temporalidad mayor nos puede decir a nosotros que existe un order flow leg en una temporalidad menor. Regla de ejecución, bajamos de temporalidad hasta encontrar el leg completo. Luego esperamos el movimiento. Muy importante esto, cuando estamos realizando el análisis a un gráfico y empezamos a bajar de temporalidad y encontramos el order flow leg que vamos a operar, o sea, lo más reciente del mercado, y ya tenemos definido nuestro bias y nuestra narrativa y nuestro contexto y todo, no bajamos más de temporalidad a buscar más nada. O sea, si nosotros determinamos que vamos a partir de un fair value gap a nivel semanal, ese va a ser nuestro bias, va a ser nuestro contexto. O sea, no podemos seguir bajando de temporalidad y buscar otra cosa que no sea eso. Bajamos de temporalidad cuando el precio una vez llega a ese fair value gap que teníamos marcado y a partir de ahí buscamos ¿qué? Un patrón de entrada, jerarquía de los PDA, el dominio institucional. Lógicamente, por qué pasa esto de las temporalidades mayores? Porque las instituciones mueven capital en marcos temporales altos. Los time frame menores son ruidos. Si contradicen el contexto mayor, siempre respeta la jerarquía. ¿Qué nos va a decir eso? Que le debemos dar prioridad y más atención a las temporalidades mayores porque van a ser las que van prácticamente a dirigir el mercado y a partir de ahí las temporalidades menores la van a seguir. Por tanto, muy importante eso. Y otro punto importante, cuando tengamos un PDA en una temporalidad mayor, vamos a ver el irrespeto de los PDA en temporalidades menores. Por tanto, si tenemos fair value gap alcista y tenemos un fair value gap alcista abajo en otra temporalidad mayor, por ejemplo, fair value gap alcistas en M15 y fair value gap alcista y un fair value gap alcista en H4, créanme que van a ser respetados los de M15 y va a ser respetado el de H4. ¿Por qué? Porque es una temporalidad mayor, es cuando las instituciones quieren ver ese real movimiento. Por tanto, nuestras probabilidades van a estar a nuestro favor cuando utilizamos estas temporalidades mayores. Ahora aquí entramos en la estructura interna del order flow leg. Las tres defensas que vamos a tener. Primero, first line of defense, primera línea de defensa, overlapping defense o de LLOD, last line of defense. La first line of defense va a ser nuestra primera zona de reacción del precio, ya sea un fair value gap, un área de valor razonable, un order block, lo que sea. Esa va a ser ¿qué? Nuestra primera línea de defensa, el primer PDA que el precio, en el que el precio va a reaccionar. Este PDA normalmente no es de muy alta probabilidad, a no ser que esta primera línea de defensa sea una overlapping defense, o sea, por tanto, sean ambas cosas. Normalmente vamos a tener que la primera línea de defensa, y es cuando más probabilidades tiene este order flow leg, va a ser un fair value gap,
¿Qué pasa? Cuando tenemos ese fair value gap, vamos a tener primera línea de defensa, el fair value gap. Vamos a ver un ejemplo para más fácil. Primera línea de defensa en este order flow leg que tenemos aquí. Primera línea de defensa, fair value gap. Pero ¿qué pasa? Que ese fair value gap, ¿qué? Fíjense, ese fair value gap está que superpuesto con con esto de block, que es una fair value area, un área de valor razonable. Por tanto, ¿qué vamos a tener? Primera línea de defensa, fair value gap. Línea de defensa superpuesta, el order block. Y última línea de defensa, nuestro swing point, que va a ser este swing low. Ahí lo tenemos claramente. Estos son los order flow leg de mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque la primera línea de defensa va a ser un fair value gap. Y la línea de defensa superpuesta va a estar después de ese fair value gap o dentro de ese fair value gap. Es lo de mayor porcentaje de acierto, de mayor probabilidades que tenemos y, y es lo que queremos operar. Entonces, vamos a ver aquí, overlap defense y last line of defense. Ahora, la última línea de defensa, ¿qué va a ser? Nuestro swing point. Este swing point va a ser lo último que tenemos nosotros para operar en ese order flow leg. Por tanto, va a ser nuestra última esperanza a partir de la cual podemos reaccionar. No debemos de tomar muchos trades aquí. ¿Por qué? Porque no son de alta probabilidad. Como único tenemos una última línea de defensa de alta probabilidad es cuando tenemos que esa línea de defensa cuando tenemos un order flow leg que no tiene fair value gap. Cuando no tenemos fair value gap en order flow leg, es muy probable que tomemos liquidez, o sea, que lo usemos como liquidez. A ver si hay algún ejemplo por aquí. A ver, por ejemplo, si ven este leg de aquí, si lo ven, un leg bajista. ¿Qué pasa? Que el precio sube y al final, ¿qué hace? Toma ese swing point. ¿Pero por qué? Porque aquí no tenemos fair value gap. Este es un leg alcista aquí. Un swing un swing low y un swing high me forma ese leg. ¿Qué pasa? Que ese leg carece de qué? De fair value gap. ¿Por qué carece de fair value gap? Porque puede ser un leg tomado, ¿por qué? Por liquidez, fíjense aquí. No tiene fuerza suficiente, por tanto va a ser tomado normalmente como liquidez. Es cuando mejor podemos operar esa línea de defensa. Pero por ejemplo, en el ejemplo que veíamos acá arriba, la redundancia aquí, por ejemplo, esa última línea de defensa, normalmente cuando el precio llega hasta ahí es irrespetada. ¿Por qué? Porque ya irrespetamos la primera línea de defensa y la línea de defensa superpuesta, por tanto, ya empieza a ser de baja probabilidad. Aquí tenemos, dónde ejecutar, o sea, cuáles son las de más alta probabilidad. Overlapping defense, la defensa superpuesta va a ser la mejor de los PDA que vamos a tener en order flow leg. ¿Por qué? Porque vamos a tener la confluencia de dos PDA. Vamos a tener esa fuerza de expulsar el precio, de impulsar el precio a partir de allí. La última línea de defensa, alta probabilidad cuando no hay fair value gap en primera línea. Última defensa desde invalidación. O sea, cuando no tenemos fair value gap como línea de defensa, entonces, ¿qué vamos a tener? Alta probabilidad en esa última línea de defensa. Y evitar la first line of defense, como decía, o sea, la primera línea de defensa normalmente suele ser débil. Sí se puede tener reacción si tenemos nuestro patrón de entrada y depende de muchas cosas, depende de nuestros bias, demás y demás, pero no es lo ideal. Los tres pilares fundamentales, como conclusión, va a ser bias, que va a ser la dirección institucional, la narrativa, la historia coherente del precio, desde dónde, hacia dónde. Y la defensa van a ser todas estas tres líneas de defensa que vimos, que es a partir de donde queremos ejecutar en el mercado. Como le decía ahorita, el mercado siempre busca liquidez, ofrece valor. Si no hay valor, busca liquidez. Dominar estos order flow leg es dominar el lenguaje oculto del mercado. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a entender prácticamente cómo quiere mover ese mercado. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que, fíjense, esto es un order flow leg aquí. Fíjense, ese va a ser el área de valor razonable, primera línea de defensa, última línea de defensa. Fíjense que tenemos aquí reacción en esos de flow leg en la primera línea de defensa. Volvemos a formar otro de flow leg, un swing low, el precio continúa al alza. ¿Qué tenemos aquí? Primera línea de defensa, overlapping con qué? Con esta fair value gap. ¿Qué tenemos ahí? Reacción. Fíjense, eso nos está diciendo a nosotros nuestro objetivo, hacia dónde nos queremos dirigir. Una vez que nosotros reaccionamos, por ejemplo, en este fair value gap, ¿cuál sería nuestro objetivo? Este swing high de aquí que tenemos acá arriba. ¿Me entiende? Y eso es lo que nos va a dar a nosotros un bias alcista
un desde dónde y hacia dónde. Y en este trámite que tenemos aquí, operamos lo mismo aquí. Una vez que nosotros tenemos ese leg formado hasta acá arribita, ¿qué tenemos? Que el precio es un retroceso hasta aquí. Cuando el precio está en esta área de aquí, ¿qué vamos a tener nosotros? Patrones de entrada para dirigirnos hacia dónde? Hasta este, potencialmente hasta este high de aquí. Fíjense, el precio lo toma y automáticamente que crea otro order flow leg, un fair value gap, otra vez overlapping con ese order block. Tenemos última línea de defensa. Este swing low que tenemos acá abajo y procedemos a qué? A continuar ese movimiento hacia alta. En ese caso, ¿cuál va a ser nuestro target? Este de aquí, fíjense. Que no crea cuando el precio rompe ahí otro order flow leg y así sucesivamente el precio va a ir creando order flow leg. ¿Por qué? Porque es así como se mueve el precio y como nos dan instituciones. Aquí no queremos vernos involucrados. ¿Por qué? Porque el precio no tiene una dirección clara, el precio no sabe hacia dónde ir y se está lateralizando. Tenemos que buscar movimientos donde tengamos una dirección más bien clara. Otro ejemplo, por aquí igual. Tenemos última línea de defensa, primera línea de defensa. Esta también sería otra línea de defensa con ese value que tenemos aquí. Pero potencialmente vamos a enfocarnos en qué? En el área de valor, que sería cuál? Quizás desde este aquí arriba. Fíjense, ¿qué pasa aquí? Que la primera línea de defensa está que superpuesta con ese fair value gap. Fíjense. Por tanto, vamos a tener altas probabilidades. Un punto muy importante. Vamos a tener bajas probabilidades. Un order flow de baja probabilidad lo vamos a ver cuando tenemos como primera línea de defensa el área de valor razonable. Por ejemplo, en este caso de aquí creamos un swing low, por tanto, ¿qué queremos crear? Un order flow leg alcista. Tenemos nuestra área de valor que sería aquí. Fíjense, esa sería nuestra primera línea de defensa. Y ahora nuestra línea de defensa va a pasar a ser ¿cuál? El fair value gap. Por tanto, ¿dónde vamos a tener nuestra alta probabilidad? En el fair value gap. ¿Por qué? Porque es la línea de defensa superpuesta con esa área de valor razonable. Fíjense dónde tenemos la alta probabilidad, pues es aquí, obviamente. ¿Y qué vamos a tener? Two candle reaction. Primera vela de reacción, posible reacción no existe. Entonces reaccionamos en la segunda vela tomando la liquidez de la primera, que fue la que tuvo reacción. Y aquí otra vez creamos otro order flow leg. Un swing low, creamos un fair value gap. ¿Qué pasa? Este order flow leg no supera ese high de acá arriba. Por tanto, no podemos decir que es de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de superar ese high de acá arriba, que era nuestro objetivo. Hasta que lleguemos a ese target, nosotros tenemos toda esta zona. Si subimos a una temporalidad, seguro aquí hay un fair value gap o algún PDA en alta temporalidad que podemos seguir hacia arriba. Por tanto, fíjense el tipo de movimiento que tenemos aquí, una lateralización. ¿Qué pasa cuando nosotros logramos romper este high? Creamos un nuevo order flow leg. ¿A partir de cuál? De este swing low que tenemos acá abajo, que tiene toda esta como un área de valor razonable, que está superpuesta con este fair value gap, por tanto que vamos a tener aquí altas probabilidades. Y otra vez el precio hacia arriba, aquí otra vez, fíjense. Cuando creamos este tipo de order flow leg, ese tipo de movimiento es el que vamos a tener. Primera vela de rechazo, tu candle reaction, el precio que otra vez crea expansión. Fíjense, no crea ningún fair value gap, por tanto, al no crear fair value gap, es muy posible que el precio que venga a tomar liquidez. O sea, fíjense que el precio no toma la liquidez, pero sí retrocede, no crea fair value gap, crea un seek and destroy condition y el precio empieza a lateralizarse hasta que el precio vuelve otra vez a crear un swing low y a partir del cual que crea fair value gap. Y el precio que empieza a crear que otra vez order flow legs. Fíjense, el precio otra vez empieza a crear order flow leg. ¿Por qué? Porque ya creó un fair value gap. Aquí tenemos que el precio tiene aquí en ese caso sería el área de valor sería esa de aquí. Esta de aquí sería mi área de valor razonable. Fíjense, el precio reacciona. Otra vez aquí que hace, crea un fair value gap, overlapping con el área de valor razonable. Y así sucesivamente el precio que va a crear order flow leg aquí otra vez. Y así una y otra y otra y otra vez. Y eso cuando vamos a tener que nuestras altas probabilidades. Entonces eso sería todo. Esos serían los secretos del order flow leg, a partir de los cuales les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo operar esto. Por ejemplo, ahora mismo en el oro, por ejemplo, aquí en el oro que nosotros tenemos
¿Qué tenemos en el oro? A nivel mensual, ¿qué tenemos aquí? Un order flow leg igual. O sea, este patrón se repite una y otra vez. No tenemos aquí ningún swing low, por tanto, ese order flow leg viene ¿desde dónde? Desde aquí abajo. Fíjense, todo eso es un order flow leg a nivel mensual. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un bias alcista, lógicamente. ¿Por qué? Porque estamos creando un fair value gap alcista, a partir del cual no podemos operar porque estamos por encima. Este sería un posible target, pero las expectativas del oro serían seguir subiendo. No tenemos nada a la izquierda, o sea, el oro está llegando, no sé si está llegando a máximos, pero sí está subiendo porque parece como que va a ser una recesión. Entonces, muchas personas están aquí cubriendo con el oro. Tenemos a nivel semanal lo mismo, creando un fair value gap. A nivel diario ya tenemos un poquito más de estructura. Fíjense que el precio tiene un order flow leg aquí, swing low, área de valor razonable. Aquí vamos a tener muy alta probabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos, especialmente en esta zona. Aquí. Vamos a tener alta probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos overlapping defense. Fíjense, esos son primera línea de defensa. Aquí. Esos son primeras líneas de defensa. Segunda línea de defensa. ¿Por qué? Pero no son overlapping defense, fíjense. No son de tan alta probabilidad, aunque sí el precio pudiera tener reacción, depende del patrón que nos pueda estar dando aquí. Ya tenemos aquí. Quizás voy a hacer un. Fíjense, pero fíjense aquí el precio arrancó y no creó un fair value gap. ¿Qué me está queriendo decir eso? No hay tanta intención alcista. Así que fácilmente eso puede ser en una temporada media. Fíjense, para colmo tenemos que el precio está formando un fair value gap en H4. Hasta que el precio no invalide ese fair value gap por encima en H1. O sea, que el precio no pase por esta zona para encima, no podemos operar en compra. ¿Por qué? Porque tenemos PDA contra PDA. Entonces, por eso estas zonas de aquí no son de muy alta probabilidad, porque normalmente el precio que hace aquí viene a reaccionar a ese fair value gap o lo termina de crear, y una vez que lo crea sigue rompiendo. ¿Hasta dónde? Hasta que llega a esta zona de aquí, que es de más alta probabilidad. Entonces, los order flow leg prácticamente, fíjense, aquí tenemos lo mismitico, es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Recuerden, si un order flow leg como este o este no crean fair value gap, ¿qué pueden ser? Tomados como liquidez. El precio fácilmente puede venir a tomar liquidez aquí para seguir para arriba, o sea, seguir un movimiento al alza. Necesitamos order flow leg con fair value gap, van a ser los de más alta probabilidad. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Por ejemplo, a ver, a nivel diario, a ver si seguro aquí el order flow leg igual en H4. Vemos, fíjense, en H4 estamos creando un order flow leg a nivel bajista. Por tanto, no podemos nosotros tomar esas compras de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos este fair value gap potencialmente creado en H4. Entonces, aquí son zonas intermedias, por tanto, en el oro no podemos hacer nada. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Aunque seamos alcista en compras, no podemos hacer nada. Además, fue viernes. Quizás en el lunes hay que ver qué noticias hay la semana que viene para ver a partir de dónde podemos nosotros realmente arrancar. Quizás, por ejemplo, lunes y martes no tengamos, domingo, lunes y martes no tengamos buen movimiento y el precio venga hasta aquí y el miércoles nos dé con noticia un movimiento expansivo bueno. Entonces, pues eso sería todo. Fíjense muy bien, practiquen, marquen order flow leg, marquen línea de defensa y se van a dar cuenta cómo el precio funciona a través de los order flow leg.